Estamos aquí pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, ya que no condena las agresiones producidas el día 29 de septiembre en la manifestación de Barcelona, producidas a su Guardia Civil y a su Policía Nacional. Asimismo, no pide responsabilidades ni al Ayuntamiento de Barcelona ni a la Generalitat por estas agresiones, ni porque no se nos dejó terminar nuestra manifestación. Lo están viendo. Centenares de policías y de guardias civiles de Jusapol se concentran a las puertas de Ferraz. Lo han hecho para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Denuncian el silencio cómplice del actual gobierno socialista tras las agresiones, el acoso, los insultos y la campaña de persecución sufridas por sus compañeros el pasado sábado en Barcelona. Nadie del gobierno ni de la ejecutiva del propio partido ha tenido el valor de bajar las escaleras de la sede socialista para poder hablar, con los que, por cierto, según afirman desde Jusapol, sí hablaban cuando no estaban en el poder. Las cosas desde Moncloa deben verse diferente. Mucho vocerío desde la bancada de la oposición y ahora silencio ante esto, ante el separatismo, ante el golpe de Estado y ante los escándalos de sus filas. No es admisible que el presidente de un gobierno de una nación, ante la agresión a los servidores públicos, a los agentes del orden por las hordas violentas, no salga inmediatamente después a condenar estas agresiones que, como decimos, son inadmisibles. No se avergüence, señor Sánchez, y salga a defender a los servidores públicos que solo hacen lo que el Estado y la Constitución les ha encomendado: defender el orden público. Más noticias en nuestro sumario. De una polémica a otra, la ministra de Educación, Isabel Celaá, habría ocultado en su declaración de bienes un chalet de 1,5 millones de euros, una vivienda de lujo de la que es propietaria junto con su marido, según publica hoy OK Diario. Bajada del IVA a los productos de higiene femenina. El Gobierno anuncia que va a introducir en los presupuestos generales del Estado para el próximo 2019 una rebaja del 10 al 4% en compresas y tampones. Rodrigo Rato, a la espera de entrar en prisión. El Tribunal Supremo confirmaba ayer miércoles la condena de 4 años y medio de prisión impuesta al ex vicepresidente del Gobierno por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia. La mesa del Parlamento aprueba el acuerdo de JxCat y Esquerra sobre diputados suspendidos pese al rechazo de los letrados. Puigdemont acepta delegar su voto en otro diputado tras poner en jaque la estabilidad del Ejecutivo y la continuidad de la legislatura. Récord en España de llegada de inmigrantes, así lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Interior, que como detallan que desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este año han entrado en España de forma irregular más de 41.000 personas. Pedro Duque dice que no volvería a hacerlo, aunque de todos modos sostiene que no ha obtenido ningún ahorro fiscal. Y seguimos con más sumarios porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha admitido la existencia de 8 áreas en España contaminadas por radiación. Entre los terrenos se encuentran Almería, Murcia, Madrid y Toledo. Pedro Duque dice que no volvería a hacerlo, aunque de todos modos sostiene que no ha obtenido ningún ahorro fiscal, sino todo lo contrario. El ministro rechaza haberse beneficiado de la exención del pago de impuestos con la administración de sus propiedades a través de una sociedad patrimonial. Asegura que ha cambiado de asesores para revisar su sociedad y comprobar que todo esté en orden. Pese a la polémica, Duque dice también que en caso de que se convoquen elecciones y si el presidente del Gobierno las ganara, repetiría en el cargo porque está dispuesto a esforzarse. Respecto a mi sociedad familiar, pues les puedo decir lo siguiente. Como ya os comenté en su momento, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión. En breve tendrán ustedes, bueno, a ustedes les va a dar igual, pero los medios de comunicación, el informe completo. Y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ningún ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario.
Y había una pregunta que decía si hoy pondría la sociedad no. La ministra de Hacienda ha salido a la palestra para defender a su compañero de filas. María Jesús Montero no duda al afirmar que Pedro Duque estaba mal asesorado. Él, por supuesto, me imagino que consulta a los asesores fiscales. Evidentemente no ha estado bien asesorado. En un primer momento él mismo ha reconocido que por la vía que le indicaron ha pagado más impuestos de los que hubiera pagado de otra forma. Lo importante es que el ministro dejó claro, y así consta, que no incorporó rentas del trabajo a esa sociedad patrimonial, de manera que no ocultó sus rentas para hacerle opaca al fisco. Que fue el caso de Maxi Huerta, ¿no? Que fue el caso en algún otro caso. Y de una polémica a otra. La ministra de Educación, Isabel Celaá, habría ocultado en su declaración de bienes un chalet de 1,5 millones de euros, una vivienda de lujo de la que es propietaria junto con su marido. Está ubicado en una urbanización de Verango, en Vizcaya, según publica hoy OK Diario. Dado que la propiedad de esta vivienda es compartida con su marido, según este digital, la ministra debería haber incluido la mitad del valor del inmueble en la declaración pública. En cambio, declaró que solo tenía 195.000 euros en patrimonio. Es la nueva polémica que se conoce después del caso de la casa de Duque en Javea. El chalet del lujo no solo lo es por su espectacular ubicación en un municipio cercano a Guecho, también por su terreno de 4.500 metros cuadrados. Está situada en pleno paisaje rural, como ven en sus pantallas, y con vistas a la naturaleza. La casa tiene 9 dormitorios, 5 cuartos de baño, porche recibidor, cocina, bodega, 2 aseos y están repartidos en semisótano, entresuelo, planta baja y primera planta. Pedro Sánchez lleva su Consejo de Ministros a Sevilla el próximo 26 de octubre. Es la primera vez que saca la reunión de su gabinete fuera de los muros de la Moncloa. Y más tarde lo hará en Barcelona, aunque para este caso no hay fecha. Y no se prevé cercana, porque ahora mismo se descarta hasta una pronta entrevista en el Palau de la Generalitat del presidente con Quim Torra, a pesar de que así se lo ha solicitado este último en las últimas horas. Esta reunión del Gobierno en Sevilla se produce en un momento, además, en el que podrían celebrarse los comicios, los actos de precampaña. El adelanto electoral aún no está decidido, aunque algunas fuentes apuntan a que Susana Díaz podría anunciarlo la próxima semana. Si la presidenta decidiera disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones anticipadas el próximo martes, los comicios serían el 2 de diciembre, antes del puente de la Constitución y de las vacaciones de Navidad. Abrimos página económica. Hostilidad es la sensación que ven desde los sindicatos, como Comisiones Obreras, ante la medida propuesta de elevar los sueldos a los 1.400 euros. Nosotros ya estamos apreciando actitudes, a veces incluso declaraciones en patronales como la asturiana o como la castellano-manchega, ya de abierta hostilidad hacia la medida de los 14.000 euros. Pero en otras patronales que todavía no han hecho declaraciones, en las mesas de negociación la actitud es de hostilidad hacia la reivindicación de los 14.000 euros. Y hablo de patronales sectoriales y hablo de patronales territoriales. Bajada del IVA a los productos de higiene femenina. El Gobierno anuncia que va a introducir en los presupuestos generales del Estado para el próximo 2019 una rebaja del 10 al 4% en compresas y tampones. Esta medida se argumenta en base a que son productos de primera necesidad. Y desde Hacienda defienden que es un impuesto que perjudica a las mujeres por el simple hecho de serlo. Una bajada del IVA que vienen solicitando diferentes colectivos de mujeres y organizaciones feministas. Adiós a la tasa rosa, ¿una medida social o para atraer más votantes? Editorial con Rafa Núñez Huesca. Era una prioridad de Podemos y del Partido Socialista y lo van a llevar a cabo. Rebajarán los productos de higiene femenina, lo que llaman la tasa rosa. El IVA de tampones y compresas pasará del 10%, es decir, del tipo reducido, al 4%, es decir, el tipo súper reducido. El objetivo, según la ministra de Hacienda, es no gravar a las mujeres con un impuesto añadido por el simple hecho de ser mujeres. Nada se sabe de los pañales, del impuesto que pagan los bebés o pagarían los bebés por el simple hecho de ser bebés. Ni de las cuchillas y la espuma de afeitar, el impuesto que pagan los hombres por el simple hecho de ser hombres. Estos colectivos no deben importarle al gobierno, obsesionado como está en ser el más feminista de cuantos gobiernos hay en Europa. Además, esta medida rosa, según un estudio de la OCU, tendría un impacto ridículo en el bolsillo de las españolas.
Según el estudio, digo, una mujer utiliza alrededor de 15.000 compresas de media a lo largo de su vida, 416 paquetes aproximadamente. Si el precio medio de cada paquete de 36 unidades en España es de 4,9 euros, cada mujer invierte unos 2.041 euros en estos productos. El 10% que venían pagando de IVA eran 204 euros en los más de 30 años de vida fértil que tiene una mujer. Con el nuevo IVA del 4%, las mujeres se ahorrarán 130 euros en toda su vida, es decir, 4,25 euros al año. Además, dicen desde el Ministerio, también estudian bajar el IVA, por ejemplo, de los servicios veterinarios. De los guiños a los colectivos feminista y ecologista. Sin embargo, los pañales seguirán pagándose con un IVA, atención, del 21%, el mismo que la cosmética o los bienes de lujo, disuadiendo a los jóvenes, además, a tener hijo, pese a, además, las alarmantes tasas de natalidad que tenemos en nuestro país. Y lo mismo con la luz eléctrica, un producto de primera necesidad que seguirá grabado al 21%. Pero claro, la luz y los pañales, Alba, no son tasa rosa. Eso parece. Rafa, gracias. Y no solo adiós a la tasa rosa, el Ministerio de Hacienda también quiere aumentar la presión tributaria a plataformas como Airbnb, Amazon o Uber. La titular de esta cartera, María Jesús Montero, opta por fijar un impuesto del 3% a las empresas que venden datos, servicios de publicidad online o de intermediación. La Comisión Europea propone gravar con ese porcentaje las grandes plataformas mundiales que facturen más de 750 millones de euros en el mundo. Si facturan al menos 3 millones de euros en nuestro país, también tendrán que hacer frente a este gravamen. Desde el Gobierno español critican que hay plataformas que generan una actividad de miles de millones que no tributan de la forma adecuada. Y más asuntos en economía. La misma María Jesús Montero avanza que su gobierno está preparando unas cuentas mucho más sociales e igualitarias de los que se han visto hasta ahora. Dice la ministra que están quedando muy bonitos. Porque realmente estamos trabajando pues unos presupuestos muy bonitos, presupuestos que son realmente recuperadores de derechos que se han perdido durante la crisis, que son capaces de impulsar nuevas oportunidades económicas, oportunidades para el empleo. Creo que va a ser difícil resistirse a esos presupuestos, salvo que alguien se sitúe permanentemente en la confrontación o en el no, y por tanto yo espero convencer no solamente el acuerdo con Podemos, sino convencer a otros grupos de la Cámara, fundamentalmente los que aprobaron la moción de censura. Unos presupuestos que aspiran a ser más sociales, más igualitarios, más redistributivos y que tengan en cuenta la diversidad que supone el Estado español. Unos presupuestos para los que vamos a contar con unos 125.000 millones de euros y, por tanto, con unas cantidades que permitirán el desarrollo de estas políticas. Por tanto, se trata de que la recuperación económica sea más justa. El Gobierno parece no escuchar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Desde la cartera de trabajo niegan que se entre en contradicciones y dicen que es posible y coherente vincular las pensiones al IPC real. Así que tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, que por cierto lo que ha dicho es que hay que adoptar otras medidas, que esa no puede ser la única. Es lo que he creído entender yo, no que no se pueda garantizar el poder adquisitivo de las pensiones subiéndolas según el IPC, sino que hay que adoptar otras medidas. Faltaría más, claro que hay que adoptar otras medidas. Tenemos que, por ejemplo, la recomendación una es la que habla sobre la suficiencia financiera. Tenemos que ver cómo financiamos las pensiones. En estos momentos, el acuerdo que hay en el Pacto de Toledo dice claramente que las pensiones se subirán según el IPC real. Y abrimos ya nuestra habitual sección de todos los jueves de Economía con Lucio Muñoz, analista económico y consultor de empresas. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado de estar aquí, como siempre. Un placer. El placer es nuestro. Como decíamos, los últimos datos del paro auguran el fin de la recuperación económica, ¿no? Parece ser que es posible que sea así, porque evidentemente si analizamos los últimos datos del paro en clave trimestral, en lugar de en clave mensual, pues indica claramente una tendencia. Y esa tendencia es la ralentización del crecimiento, del ritmo de crecimiento en el empleo. Y este dato, pues evidentemente anticipa una ralentización igualmente del crecimiento económico, porque son dos datos que suelen ser términos sinónimos, es decir, suelen ser fenómenos que se producen de forma paralela. De hecho es así porque el crecimiento en España
del empleo pues se ha ralentizado en base a que si tomamos la referencia de mayo de 2017, que fue el mes que más se creó empleo en España, crecimos en torno al 3,9% y el tercer trimestre de 2018 pues estamos creciendo al 2,5%. En cuanto al crecimiento del PIB, pues igual, en la misma medida. Venimos de crecer 3 años al 3% y el segundo trimestre de 2018 estamos creciendo al 2,5%. Por tanto, esta tendencia ya es un hecho. Lo que ocurre es que el Gobierno, pues al igual que hizo Zapatero, no está informando de esta tendencia a los ciudadanos. Igual que Zapatero ocultó la crisis, en este momento se está ocultando esta ralentización del ritmo de creación de empleo y del ritmo de crecimiento económico. El fondo también descartaba ayer revalorizar las pensiones con el IPC. ¿Supone esto un fracaso del Pacto de Toledo y también de las medidas del Gobierno? Por supuesto que sí. Como acaba de decir la ministra, en el Pacto de Toledo se determinó que se ligaran la revalorización o la evolución de las pensiones, la actualización de las pensiones, al IPC. Y en este sentido, pues el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al Gobierno pues todo lo contrario, es decir, ligar la revalorización o la actualización de las pensiones a otros factores, tales como pues el crecimiento del empleo, el crecimiento del PIB o el crecimiento de los salarios, o los tres factores conjuntamente. Lo que ha recomendado también el Fondo Monetario Internacional al Gobierno es mantener la reforma laboral y, sobre todo, mantener la relación laboral y retrasar la edad de jubilación. Evidentemente, mientras haya personas que sigan trabajando y sigan cotizando, pues no están recibiendo pues la prestación y no están gastando. Y sobre todo la reforma laboral pues ha demostrado que ha creado empleo, simplemente que ha sido un éxito en la creación de empleo. Simplemente pues profundizar un poco más en ella y dotarla de más flexiseguridad para seguir creando empleo y dotar al mercado de más seguridad y más flexibilidad. Lo que prácticamente ha desechado el Fondo Monetario Internacional es, aparte de que ha recomendado una reforma global del sistema de pensiones, pues según sus estudios, evidentemente esta medida de vincular la actualización de las pensiones al IPC supondría un coste de 40.000 a 50.000 millones de euros desde el 2018 hasta el 2050. Si tomamos como referencia el salario medio y sobre todo que cada pensionista necesita dos contribuyentes y medio, dos cotizantes y medio, en función de estos datos necesitaríamos, desde 2018 hasta el 2050, necesitaríamos que se multiplicaran los cotizantes en función de, si ahora mismo hay 18,5 más o menos, pues tendría que haber en el 2050 33 millones, dado que los pensionistas que ahora mismo están en torno al 9,6 millones de pensionistas hay en España, se calcula que en 2050 habrá 15 millones. Este coste de 40.000 o 50.000 millones de euros que cuesta ligar las pensiones al IPC supondría multiplicar el déficit de la Seguridad Social, que está en torno a los 20.000 millones, por 6. Y también, dada la previsión de creación de empleo y sobre todo de los próximos años y sobre todo el ritmo de crecimiento tradicional, es decir, histórico, pues evidentemente no salen los números. El ajuste fiscal que solicita el Fondo Monetario Internacional rompe y desmonta todos los planes del Gobierno. Incluso le piden a Sánchez medidas creíbles. Por supuesto que sí. Este asunto está en relación con el anterior, evidentemente. Las medidas de Sánchez pues rompen la política presupuestaria de España y también se le pide por parte del FMI, con buen criterio, porque en otras ocasiones no ha acertado, pero en este caso sí, se le pide al Gobierno de Sánchez un plan que cumpla con el déficit y sobre todo que rebaje la deuda pública del 98% del PIB actual, dato oficial, puesto que recordemos que hay economistas prestigiosos que este dato lo ponen en cuarentena. Pero lo que pretende el FMI es que haya un ajuste de 6.000 millones de euros durante un lustro para llegar al objetivo de déficit del 0% en 5 años. Si ahora el objetivo de este año es 2,7, pues llegar al año que viene al 1,8 y así sucesivamente vía ajuste de 6.000 millones de euros mensual hasta dentro de 5 años para conseguir el objetivo de déficit cero, y es la única vía para reducir la deuda y sobre todo para que no siga España el camino de Italia, que está en plena crisis de deuda. Recordemos que ha subido su prima de riesgo hasta 300 puntos básicos
esta misma semana. Y evidentemente, pues esto, si España sigue el camino de Italia, pues evidentemente la economía de la eurozona se desestabilizaría. Y esta es la recomendación del FMI a España. Sobre todo le ha dicho a España que o reducimos el déficit y la deuda, o lleva adelante su plan fiscal, pero que es incompatible llevar adelante el plan fiscal del gobierno y reducir el déficit y la deuda. Eso básicamente es el mensaje que ha transmitido el FMI. De hecho, le ha recomendado al gobierno que no suba el IRPF, que no suba las cotizaciones sociales, que no suba el impuesto de sociedades y, por último, que no suba tampoco las cotizaciones sociales y el salario mínimo interprofesional, que también lo pensaba subir. Por tanto, o reducimos el déficit y la deuda o el plan fiscal del gobierno. Ambos es incompatible. Y ya por último, señor Muñoz, ¿qué impacto va a tener la ley en las empresas, la ley que prepara el gobierno para implantar la política de cuotas en el entorno empresarial? Bueno, pues en principio tenemos que tener en cuenta que esta ley ya se implantó en otro país europeo, en Noruega, con resultados nefastos. Es decir, a partir de la implantación de esta ley se comprobó que las multinacionales, las empresas cotizadas, porque no olvidemos que esta ley está enfocada en las grandes empresas, en las multinacionales y sobre todo las que cotizan en bolsa, estas empresas noruegas pues redujeron sus beneficios y sobre todo el valor de cotización bursátil también se redujo a partir de la implantación de la ley. Esto es una referencia que podemos tomar, pero el gobierno no la ha tomado. En España, esta ley, si se lleva a cabo a través de, bueno, pues se titula la ley de igualdad laboral, si se lleva a cabo, si nos centramos en la pura gestión empresarial, podemos anticipar lo que va a pasar. Evidentemente, pues una reducción de la productividad, de la competitividad y de la rentabilidad de las empresas y, aparte de esto, si también se reducen los beneficios, como pasó en Noruega, aparte de esto, por supuesto, la estructura organizativa de la empresa queda tocada. Digamos que el modelo de liderazgo de las empresas, sobre todo las multinacionales, las cotizadas, y el modelo de política retributiva quedaría tocado, puesto que si acceden a puestos directivos, tanto en comité de dirección como en el consejo de administración, personas que no tienen la capacidad suficiente, evidentemente a estas personas se le pagaría más de lo que aportan a la empresa y también, evidentemente, se convertirían en líderes. El resto de la plantilla no lo vería con buenos ojos. Eso desde el punto de vista de la gestión de la empresa. Si nos centramos en el punto de vista del techo de cristal, pues evidentemente la clave no está en la política de cuotas, la clave está en la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Por tanto, habría que tomar medidas en esta conciliación. No olvidemos que los cargos de directivos en una empresa multinacional cotizada, por ejemplo, de IBEX 35, significa que tienes que renunciar a tu vida, a parte de tu vida familiar y personal. Todo el mundo no está capacitado para ello. Y por último, y ya termino brevemente, si lo centramos en el punto de vista única y exclusivamente de la mujer, pues evidentemente esta ley perjudicaría a las mujeres más válidas, a las mujeres más capacitadas, a las que no necesitan las cuotas para acceder a un puesto directivo o a un puesto en el Consejo de Administración, a puestos claves de liderazgo. Y con esto es suficiente. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar un jueves más aquí con nosotros. Es un placer, Alba. Hasta la semana que viene. Adiós. El que fuera vicepresidente de Felipe González al banquillo, Narcis Serra, se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por 2 delitos de administración desleal, al haberse otorgado supuestamente un sueldo de 10 millones de euros en Catalunya Caixa. El expresidente de esta Caixa, durante la primera jornada de su juicio, ha señalado que esos sueldos escandalosos no existen y que se hizo todo de forma legal. A su llegada a la audiencia de Barcelona esta misma mañana, Serra ha declarado ante los medios, les ha dicho que no se arrepiente de nada. Y otro es vicepresidente del Gobierno, a la espera de entrar en prisión. El Tribunal Supremo confirmaba ayer miércoles la condena de 4 años y medio de prisión impuesta al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas Black de la Caja Madrid y Bankia. La Sala del Alto Tribunal avala de esa manera que el expresidente de Bankia es responsable de un delito de apropiación indebida, el mismo que le impuso la Audiencia Nacional.
Relojes, escopetas, viajes y acciones entre los agasajos que recibía Granados de los constructores. El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, habría recibido y aceptado de estos y también de empresarios toda una serie de regalos y atenciones a cambio de contraprestaciones a la hora de adjudicar contratos. No solo durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, sino también siendo más tarde consejero de la Comunidad de Madrid. De esta forma se enumeran en un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de Guardia Civil, incorporado al informe Púnica, que se investiga en la Audiencia Nacional. Radio Televisión Española en caída libre. Desde que Rosa María Mateo es la administradora única, los resultados de la corporación son cada vez peores. 22 meses tocando el oro para ahora saborear el bronce. Casi 2 años han estado ocupando el primer puesto en el ranking de los telediarios hasta que este mes de agosto Televisión Española ha recibido un gran batacazo y ha perdido un liderazgo histórico para la cadena pública. Respecto a septiembre de 2017, la cuota de pantalla perdió 6 décimas. Fue del 10,2%, lo que se resume en la pérdida de 425.000 espectadores. Un dato, por cierto, muy ajustado, pues en el cómputo global obtiene el segundo puesto, casi se convierte en tercero. Los informativos de Telecinco se quedan a tan solo 18.000 espectadores de los de la 1. Emisión a emisión, lo que más ha hecho balancearse al pirulí ha sido el telediario estrella de la noche de lunes a viernes, el de Juan Carlos Franganillo, que se ha convertido en la tercera opción de los espectadores por detrás de Telecinco y Antena 3. El telediario 1 de Ana Blanco baja un puesto hasta el segundo. En fin de semana, Oriol Nolís, que despide septiembre perdiendo en sus 4 ediciones de sábado y domingo, la primera edición baja 1,2 puntos y la segunda un 0,4. Programa a programa, Informe Semanal también ha perdido audiencia. Si comparamos su última emisión, el 29 de septiembre de este año, con la de 2017, se perdieron 600.000 espectadores. A todo esto se suman las denuncias por manipulación y censura que tiene este programa. Los desayunos de Xavier Fortes, de 8:30 de la mañana a 10, pierde más de un punto porcentual. Es la cuarta y en ocasiones hasta quinta opción. El canal 24 Horas ha obtenido en septiembre de este año una audiencia media del 0,8%, lo que supone una pérdida de 1,1 puntos respecto a septiembre de 2017. Y la noche en 24 horas, la nueva apuesta del catalán Marc Sala de lunes a jueves, el pasado jueves 27 de septiembre alcanzó un pésimo 0,9 de share, lo que significa tan solo 141.000 espectadores. ¿Es este el fin del liderazgo de Televisión Española? ¿Por qué no llega a convencer a los espectadores? Tiempo de análisis, nos vamos en directo hasta la redacción de OK Diario. Allí se encuentra su director, Eduardo Inda. Señor Inda, Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Su diario desvela que Rosa María Mateo también posee una sociedad instrumental con la que eludió el pago de impuestos. ¿Hasta cuántos impuestos se pudo ahorrar? Rosa María Mateo ha hecho un duque, ¿no? Porque esa sociedad es cierto que primero fue una sociedad que se dedicaba a la prestación de servicios profesionales, que eso sería teóricamente legítimo si ya era autónoma, pero estamos hablando de una sociedad que en los últimos años ha funcionado como mera patrimonial, pues en fin, que se ha hecho un duque, ¿no? Y con esa sociedad, pues la señora Mateo pues se ha ahorrado el impuesto del IRPF, parte del IRPF, ha pagado, bueno, en Madrid no hay patrimonio, pero si estuviéramos en una comunidad en la que no estuviera bonificado al 99% patrimonio, pues también se hubiera ahorrado un buen pellizco. Se ha beneficiado de todos los chollos que tiene el impuesto de sociedades para los que tienen sociedades, como en su caso instrumentales, y luego pues el día que ella fallezca, que espero que sea dentro de mucho tiempo, sus herederos pues en fin pagarán mucho menos aún de lo que se paga en Madrid al ser una sociedad, porque los herederos, al igual que los herederos de Pedro Duque, comprarán acciones y no comprarán no se quedarán con las propiedades como tales. Maxim Huerta, Duque y ahora Rosa María Mateo no deberían abandonar inmediatamente estos dos últimos sus cargos. Parece que el gobierno promete y ahora calla.
Bueno, lo que es evidente es que este gobierno, cuando estaba el Partido Popular, cuando ocurrió el caso del señor Moix, que era fiscal jefe de anticorrupción, que era una persona que había heredado una casa en la Sierra Madrileña junto con sus hermanos de su padre, que inicialmente estaba en Panamá, que era un paraíso fiscal, ellos cuando heredan lo declaran todo a Hacienda y se forzó la dimisión del señor Moix como fiscal anticorrupción. Por esa regla de tres, pues el señor Duque se tendría que ir a su casa porque su caso es mucho más grave aún que el de Rosa María Mateo, y desde luego si se fue el señor Moix, si se fue el señor Huerta, pues el señor Duque como mínimo se tendría que ir a su casa, y la señora Mateo pues 3/4 de lo mismo. Han estado ocupando el primer puesto en el ranking de los telediarios hasta que este agosto las audiencias en Televisión Española caen. ¿Están afectando las purgas de Mateo? Bueno, yo lo que creo es que las televisiones públicas, en fin, tendrían que existir, pero habría que reducirlas a la mínima expresión, porque las televisiones públicas acaban convirtiéndose en órganos de propaganda a favor del gobernante de turno con nuestros impuestos, con nuestro dinero, y eso es absolutamente intolerable en democracia. Y luego lo que está pasando en Televisión Española es que los informativos están tomados por Podemos, y al estar tomados por Podemos, que es un partido que, en fin, que tiene bastante apoyo social, pero desde luego es el cuarto de la fila en estos momentos en todas las encuestas, fue el tercero en las últimas elecciones, pues eso no refleja lo que es la mayoría de este país, y lógicamente eso provoca que haya una estampida de espectadores, como no puede ser de otra manera. Cuando se politizan las cosas y se hace una propaganda y una manipulación tan descarada, la gente pues acaba zapeando y yéndose a otros canales. ¿Es entonces el fin del liderazgo de Radio y Televisión Española? Bueno, yo creo que Televisión Española hace muchos años que ya no cuenta. Televisión Española en los índices globales últimamente, en los últimos años, ha estado por detrás de Telecinco y de Antena 3, y desde luego Televisión Española, pues yo creo que con su concepción actual, si fuera la BBC sería otra cosa, pero como en este país es imposible que hagamos una BBC, pues yo creo que tiene los días contados como ese gran imperio que conocimos durante más de medio siglo. Otra polémica más, Eduardo, que hoy desveláis en OK Diario, el chalet de Celaá de 1,5 millones de euros que no incluye en su declaración de bienes. Bueno, no es que no lo haya incluido, es que ha engañado. La señora Celaá ha ocultado en la declaración de bienes que tiene ese inmueble. En la declaración de bienes oficial que se hizo pública el pasado sábado, ya dice que sus bienes inmuebles alcanzan un valor de 195.000 euros, y solo uno de ellos, y lo vamos a ir desgranando en los próximos días, solo uno de ellos tiene un valor real de mercado en estos momentos de 1,5 millones de euros. En los próximos días vamos a poner encima de la mesa nuevas evidencias que demuestran el caradurismo de la ministra portavoz, pero ya solo eso es, en fin, eso es falsear una declaración oficial, y eso puede constituir incluso un delito, porque si tienes en una sola de las propiedades tienes 1,5 millones de euros, bueno, lo comparte con su marido, 750.000 euros, hombre, decir que todas tus propiedades valen 195.000 es sencillamente mentir, y mentir en un documento público, y eso en un Estado de Derecho como el nuestro pues suele tener consecuencias legales. Ha sido precisamente la ministra de Hacienda la que ha intentado defenderla y la que hoy reconoce que hizo un programa y no un máster. ¿Cómo se puede permitir este hobby del gobierno de hinchar currículos? Bueno, la verdad es que esto se ha convertido en una moda no solo en el PSOE, sino en todos los partidos de este país, pero es que el PSOE sale a escándalo diario cuando no falsifican una tesis, cuando no se la hacen otros, cuando pues el señor ministro de Ciencia e Innovación no le descubrimos con 2 sociedades instrumentales para reírse de Hacienda y del resto de los españoles, pues vemos que falsean currículums, en fin, con una facilidad pasmosa. Es decir, el falseamiento de los historiales de los políticos es una costumbre que ya está desgraciadamente muy arraigada en España, pero cuantitativamente el PSOE bate por goleada al resto de los partidos, y lo estamos viendo en el gobierno. Es que no hay día en el que no salga un escándalo de un miembro del gobierno que o bien ha falseado una tesis, o bien ha falseado su currículum, o bien ha falseado una declaración oficial de bienes, o bien tiene pues sociedades patrimoniales para reírse del resto de los mortales y reírse de Hacienda. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches desde OK Diario.
Cada vez son más los países como Suecia o Francia que pretenden volver a reinstaurar el servicio militar, y aquí en España el Partido Popular tiene un proyecto muy similar. Lo analizamos ya en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Va a volver la mili a España. Bueno, es algo que aún no se sabe, pero desde luego si ganara el Partido Popular las próximas elecciones generales, acaba de filtrarse, hay que hacerse eco de El Confidencial Digital, que la candidatura a la presidencia del Gobierno que liderara Pablo Casado incluiría, presumiblemente, el retorno del servicio militar obligatorio en España. Un servicio militar, no sería en este caso obligatorio, será el servicio militar obligatorio de los años de Felipe González, de Adolfo Suárez y de José María Aznar. En este caso sería un servicio militar voluntario. Recuerden ustedes que fue precisamente José María Aznar, gobiernos del Partido Popular, en el año 2001, el gobierno que acabó con la mili. Bueno, pues podría volver a ser el Partido Popular el gobierno, el partido que reinstaurara ese servicio militar. Hace no mucho tiempo, cuando la señora Dolores de Cospedal era aún ministra de Defensa, confesaba que no veía a España preparada para volver a reinstaurar el servicio militar obligatorio. Bueno, pues parece que ya están empezando a rectificar los populares, siguiendo, como muy bien decía Salva, de alguna manera la senda y el ejemplo de otros países europeos. Decías de carácter voluntario, ¿habrá beneficios para esos que decidan hacerlo voluntariamente? Es la idea que tiene el Partido Popular. Sabe perfectamente que en España sería una medida impopular en restaurar el servicio militar obligatorio, y es por eso que lo van a hacer voluntario, y no solo voluntario, sino intentarán animar a los jóvenes universitarios a alistarse durante unos meses en las Fuerzas Armadas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues además de conocer un poco más y mejor la cultura de defensa, pudiendo conseguir que los meses que pasaran en las Fuerzas Armadas sirvieran como becas en la universidad, que pudieran obtener créditos a cambio de semanas en el ejército. Y no solo eso, podrían computarse, todo esto es un borrador que aún no está confirmado, ya digo, es una filtración de la que se ha hecho eco el Confidencial Digital, podrían computarse los días que los jóvenes pasaran prestando el servicio militar como días trabajados de cara a la seguridad social. Esos son algunos de los presuntos beneficios que llevaría en su cartel electoral Pablo Casado. Eso es lo que podría suceder en España, pero fuera de nuestras fronteras, ¿cómo está la situación? Efectivamente, no es España la norma precisamente. El hecho de que nosotros no tengamos un servicio militar obligatorio no es lo habitual, pese a lo que puedan creer ustedes. En Europa, no sé si vamos a poder ver enseguida un mapa del continente, no voy a decir que somos la excepción, pero somos de los países que no tienen un servicio militar obligatorio. Sí que los hay, como por ejemplo, te referías antes, Alba, a Francia o a Suecia, que lo van a reinstaurar. Suecia, desde luego, a partir del 1 de enero de este mismo año, ha reinstaurado, por mejor decir, un servicio militar obligatorio para hombres y mujeres, y que constará de 12 meses. Emmanuel Macron en Francia quiere hacer lo propio con el país galo, con menos meses, 3 o 4 meses, también para hombres y mujeres, y además con un objetivo muy claro: intentar integrar a toda la inmigración africana que en Francia, según dice Macron, no tendría un espíritu nacional a la altura de los franceses de origen o de cuna. Pero podríamos hablar también de Austria, podríamos hablar de Chipre, incluso el país chipriota que pertenece a la Unión Europea, y que sus jóvenes se dedican durante 25 meses, esto es, más de 2 años, a servir a la patria en Chipre, en Ucrania, fuera de la Unión Europea, por supuesto en Turquía y por supuesto en Rusia, pero también en Noruega, pero también en Suecia, como decíamos, también en Suiza. Son en definitiva muchos los países que llaman a sus jóvenes a filas para prestar un servicio al país, ya digo, dentro de la Unión Europea, pero también fuera. ¿Y cuáles serían las razones para volver a ese servicio militar? Bueno, las razones básicamente serían 4. No sé si vamos a poder ver ahí un esquema de cuáles serían, a juicio de esta casa, las razones para volver a reinstaurar la mili.
El primero de ellos es una cuestión de operatividad. Los recortes en defensa que se produjeron durante todos los años de la crisis, a decir de algunos altos mandos, han llevado al ejército a ser a correr el riesgo de resultar inoperativo. Estas son declaraciones oficiales hechas al diario El País el día 6 de enero del 2014, reconocido por los propios militares. El hecho de que se unieran decenas de miles de jóvenes a filas y a formar parte, siquiera temporalmente, del ejército, podría ayudar a recuperar la operatividad en las Fuerzas Armadas. Este es, como digo, el primer argumento. Hay más. El segundo tiene que ver con un asunto del que hemos hablado muchas veces en este informativo, tiene que ver con los llamados ninis, jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan. España es el país con más ninis de Europa. 1 de cada 4, el 25% de los jóvenes de 16 a 29 años ni estudian ni trabajan. Podría parecer, viendo esas estadísticas, razonable que se dedicaran, siquiera temporalmente, a servir en el ejército o, en su defecto, y si alegaran algún tipo de objeción de conciencia, servir al Estado, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento, que cada cual, de alguna otra manera. Es decir, necesitamos ayuda, ya sea conduciendo ambulancias. Esto lo saben mucho mejor los españoles de los años 90 y finales de los años 90, puesto que se produjo un auge de la objeción de conciencia y se iban muchos jóvenes a prestar servicio en las administraciones públicas. Ya digo, ese 25% de ninis podría ser también un argumento como para intentar integrarlos en los servicios militares. El tercero, los valores. Recuperar valores como el honor, recuperar valores como el esfuerzo, recuperar valores como la disciplina o incluso algo que se ha perdido y que denuncian muchos profesores en la universidad y en la escuela, el respeto a la autoridad, podría ser también uno de los objetivos de este servicio militar voluntario. Recuperar una serie de valores que se han perdido y que están haciendo de nuestra sociedad una sociedad menos sana desde un punto de vista sociológico. Y por último, y quizá el más importante de todos, el patriotismo. Saben ustedes que el servicio militar no distinguía entre españoles de un lugar y de otro. Acudían a él catalanes, vascos, valencianos, extremeños, canarios, gallegos o riojanos. Bueno, pues esto podría volver a ocurrir, conociéndose y ayudando a que los españoles se conocieran los unos con los otros, ayudando además a promover la cultura de defensa alba y ayudando a promover valores que no parece que en la España contemporánea estén demasiado en auge, valores como el patriotismo o el servicio al país. Pues Rafa, muchísimas gracias por esta sección. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos hasta Cataluña después de la bronca de esta mañana en el separatismo. Parece que finalmente se han puesto de acuerdo. María Matos, redacción de informativos. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? Pues ha sido un día de muchísima tensión en el Parlamento. Podríamos decir que los dos partidos independentistas más fuertes han entrado en una profunda crisis. Junts per Catalunya y Esquerra han estado reunidos más de 6 horas para intentar encontrar una manera y que esos 4 diputados que están procesados y suspendidos por el Tribunal Constitucional en el Procés, incluido Puigdemont, pudiesen votar. Todo el lío ha venido porque estas dos fuerzas políticas no se ponían de acuerdo en las palabras que tenían que aparecer en esos documentos. Mientras Esquerra decía que la palabra designar ya valía, Junts per Catalunya decía que quería la palabra delegar el voto. Finalmente sí que se han puesto de acuerdo y lo harán por separado. Cada diputado tendrá que firmar ese papel por separado. Pero quienes no están en absoluto acuerdo, en total desacuerdo, son los letrados del Parlamento, que dicen que este acuerdo no garantiza la seguridad jurídica. De hecho, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas dice que va a presentar una querella contra la mesa del Parlamento. Pues María, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y si Quim Torra enviaba una carta ayer con tono suave al presidente del Gobierno para invitarle al Palau a dialogar, hoy hemos conocido que ha mandado otra a Donald Trump, al Papa Francisco y a gobiernos europeos para que medien en el conflicto catalán.
Ahora le escribo a usted formalmente para pedirle que autorice a su gobierno para ingresar en el diálogo mediado lo más rápidamente posible. El lado catalán está listo para comenzar este proceso sin precondiciones. La brecha, desde mi punto de vista, no es infranqueable. El lado catalán no se centra en conseguir la independencia inmediata. Nuestro objetivo en las negociaciones es simple: garantizar el respeto a la voluntad expresada democráticamente por la mayoría de los catalanes a través de un referéndum legal y libre en el que ambas partes respeten el resultado. Copio esta carta para la Unión Europea y los líderes mundiales de Europa y el mundo para que este proceso de diálogo sea lo más transparente posible. Es obvio que es de interés para las dos partes y todo el mundo quiere que este proceso se arregle y haya una resolución ordenada y pacífica de la situación, que es lo único que puede curar esta crisis europea. Ciudadanos exige elecciones ya. Albert Rivera ha recordado las manifestaciones del 1 de octubre y la violencia. Asegura al mismo tiempo que con hechos así no se puede consentir que España siga en manos de Torra. A mí lo que me preocupa de todo esto es que España entera esté pendiente de lo que diga Torra. Me parece una humillación que un señor que quiere llamar a la violencia, que alenta a los CDRs, a los comités separatistas, una persona que dice que quiere liquidar el Estado, esté toda España entera por culpa de Sánchez mirando a Torra. Mire, el problema es que Sánchez le ha entregado a Torra las llaves de la Moncloa y Torra es el que decide si Sánchez sigue la Moncloa o no. Y eso es el gran error de Sánchez, es el gran error irresponsable del Partido Socialista. Creo que Sánchez tiene que convocar elecciones cuanto antes para que los españoles no estemos en manos de Torra. Y presten muchísima atención. Lo que van a escuchar ahora son las palabras del jefe de la policía local de Capellades, que solicita ayuda a través de las redes sociales ante la persecución y campaña de acoso que hacen desde la CUP. Una chica se estrelló contra un árbol, resultando ser la actual regidora de Cultura de la CUP, y dando positivo en la prueba de alcoholemia de 1,18. Yo hice el correspondiente atestado y lo entregué en el juzgado como a cualquier persona, y a partir de ahí ya no soy persona grata en ese municipio. El contencioso administrativo dice que me tienen que reintegrar en mi puesto y devolverme el año y medio casi de nómina, de no cobrar nada o cobrar pequeñas cantidades, que ha hecho que tenga que ir a Cáritas y para poder comer. Seguro que pondréis un grano de arena para echar de la alcaldía a un independentista radical de la CUP. Que el separatismo quiera echar de Cataluña a todo aquel que no les baile el agua no es algo nuevo. La expresidenta del Parlamento, Núria de Gispert, ha invitado a Arrimadas a irse de la región. Ya es la segunda vez que lo hace. La diputada Inés Arrimadas es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso, un discurso derrotista. Se debe encontrar muy mal en Cataluña. Debe añorar su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí? Rifirrafe entre Inés Arrimadas y Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos le ha reprochado a la de Ciudadanos el uso de la bandera en el estrado del Parlamento. Intenso cara a cara en el que la presentadora ha tenido que intermediar. Yo he visto a un diputado de tu grupo parlamentario en mi Parlamento quitando la bandera de España de los escaños. Yo lo he visto, estaba allí. O sea, que no me des lecciones de que la bandera de España solo es nuestro, solo es nuestro. No, yo he visto a un diputado de tu partido, una diputada, quitando las banderas de España. Por tanto, y he visto a tu grupo parlamentario ayer ofreciendo la mano a Torra para llegar a un acuerdo transversal, mientras excluía al principal partido de Cataluña, que somos nosotros. Luego os sorprendéis, Juan Carlos, de que se abren las urnas y en los barrios de trabajadores, en las principales ciudades de Cataluña, pues gana Ciudadanos con una amplísima mayoría. Luego... Estrasburgo se pronuncia en contra de la tesis de los independentistas. No ha querido entrar a valorar el fondo porque considera la demanda de la organizadora de la consulta del 1 de octubre infundada. La demandante, residente en Valls, en Tarragona, presentó una demanda contra España el pasado 29 de noviembre al estimar que no tuvo un juicio justo por no recibir una notificación personal de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional por ejercer ese cargo en la consulta independentista. Y el presidente del Constitucional ha puesto en valor las sentencias realizadas hace un año sobre la causa del Prusés. A su juicio, ponen en evidencia la defensa de la convivencia de los españoles. Y en esa línea de defensa
las sentencias constitucionales 114/2017 de 17 de octubre y 124/2017 de 8 de noviembre han dado muestra de la defensa de la convivencia entre los españoles, la primacía de la Constitución y el respeto a la ley. Miremos con más detalle todo lo que está sucediendo en torno a Cataluña y a la gestión de este conflicto por parte del Gobierno. Para ello, saludamos ya al periodista Germán Terch. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Ultimátum de Torra al Gobierno y dicen fuentes de Moncloa que piensan seguir con su hoja de ruta. Pero ¿cuál es su hoja de ruta? Porque lo que hemos visto en este Gobierno son vaivenes continuos, cesiones al separatismo, cambios radicales, de todo menos una hoja de ruta. Pues porque no hay hoja de ruta por parte del Gobierno. El Gobierno tiene una hoja de ruta que sobrevivir en este momento y está en manos de los golpistas. Y los golpistas tienen, entre ellos también, están buscando fórmulas de salvar una situación realmente absurda. Entonces, estamos viendo las improvisaciones de unos, las improvisaciones de otros y el disparate jugando realmente jugando con la integridad de España, jugando con el orden constitucional y jugando realmente con vamos a dar otro golpe, vamos a profundizar el golpe que está en marcha, vamos a dejar un poquito de golpe que se permita, vamos a tener que intervenir un poquito o vamos a huir hacia unas elecciones, unos y otros. En ese sentido, pues es el patio monipodio, es un absurdo, grotesco, pero es lo lógico en la situación en la que estamos, en que tenemos un gobierno realmente colapsado, absurdo, con todos los ministros cuestionados, con un presidente plagiario, con un presidente que no está a la altura en absoluto para nada, que está permanentemente fuera de España haciendo cosas muy extrañas, no buscando una foto con Trump como si fuera un cazador de autógrafos y después haciendo extraños favores buscando protección para Maduro en Chile o en Costa Rica, en operaciones muy extrañas. En fin, tenemos un gobierno que es un disparate para un país del primer mundo, tenemos un golpe de Estado en marcha y con el gobierno dependiendo de aquellos, de los actores, de los golpistas, esto se tiene que acabar de una forma u otra. ¿Realmente compensa el separatismo un ultimátum? Ayer veíamos a los separatistas separados porque hay quien no quiere dejar marchar del gobierno a Pedro Sánchez. Claro, no, si es que ellos están en el dilema de que quieren, si obligar a Sánchez a convocar elecciones, pues por un lado pierden un chollo porque ellos tienen un pelele en el gobierno de España y tener un pelele para los enemigos de España, tener un pelele en Madrid, en Moncloa, pues siempre es muy atractivo y perderlo sería para ellos lamentable, corren ese riesgo. Pero por otro lado tampoco tienen, como digo, no tienen una hoja de ruta, están todos nadando en las direcciones posibles, buscando fórmulas para algo que no existe, porque ellos no pueden tener la independencia que han prometido y tienen unas presiones de una serie de gente que se ha creído lo de la independencia que es imposible. No hay independencia posible de Cataluña y entonces gestionar las frustraciones va a ser muy muy difícil y estos no van a poder y no se atreven y por eso huyen para adelante los unos, los otros, para atrás, para adelante, un día para acá, otro día para allá, pero lo que están es un dilema de una imposibilidad material. ¿Ha roto Pedro Sánchez el constitucionalismo en España? Sánchez, no hay constitucionalismo ya con Sánchez, o sea, el PSOE es consciente, yo creo, que se ha lanzado una aventura que va a pagar muy cara y que cuanto más dure, con todos estos vaivenes, con todos estos días que cada día hay unos sobresaltos y hay unas enmiendas y hay unos patinazos y hay un escándalo más y hay una ridiculez más y hay una situación grotesca más que añadir a todo esto desde una ministra de Justicia
confabulada con delincuentes y con mafias, que sigue ahí, con un gobierno feminista que dice el presidente del gobierno, cuando ella, la ministra de Justicia, celebra la prostitución para el chantaje y dice que va a ser un gran éxito. En fin, estamos ante unas situaciones tan absolutamente inverosímiles, tan increíbles, tan grotescas, que esto tiene que dar un zapatazo en algún momento, y lo tiene que dar por algún lado, porque este es un país del primer mundo, como digo, es un país donde todavía hay gente seria y todavía hay gente que piensa en el día de mañana, y todavía hay mucha gente preocupada, y hay gente preocupada, realmente preocupada, por su porvenir y por el porvenir de sus hijos y de su familia. Debido a esta crisis, ¿contempla realmente el Gobierno hacer coincidir las elecciones generales con las de Andalucía? No saben lo que hacer. Yo creo que habrán cambiado 7 veces de opinión hoy, y mañana cambiarán también y verán lo que les obligan de repente. La situación puede que les fuercen hacia un lado, hacia otro. Desde luego aventurar cualquier tipo, como no hay un criterio lógico, como no hay nada razonable, como no hay unos intereses generales, comunes que se persiga, sino lo que se está es siguiendo con la inmensa farsa de este insensato, de este irresponsable que es el presidente del gobierno actual, pues, y todo lo que le rodea, y todo ese gobierno, y todos sus aliados, todos los enemigos de España que le están apoyando, ellos con unos intereses mucho más certeros y con unos planes quizá más concretos, muchos de ellos. Pero en todo caso esto es, como digo, esto es una gran fiesta del disparate que ha de terminar en algún momento por el bien de España. Gracias, Germán. Parece una broma, pero no lo es. Carles Puigdemont, candidato al Premio Nobel de la Paz, según la revista Time. Esta noticia no se basa en candidaturas oficiales al galardón, porque nunca se hacen públicas, pero sí se guían por los nombres que más suenan en las casas de apuestas. Carles Puigdemont aparece en esta lista en el número 12 y señala que es favorito por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 por la independencia de Cataluña. Aunque eso sí, lo muestra con su nombre español, el de Carlos. Junto al expresidente también están Kim Jong-un, Donald Trump o el Papa Francisco. Desde el PP dicen que Puigdemont con el Nobel de la Paz es como Fidel Castro con los derechos humanos. Solo queda esperar hasta mañana para conocer al ganador. Y a Abel Caballero le sale competencia. Juan Serrano, el alcalde de Puerto Marín, copia su homólogo alvigués. Escuchen. Vamos a preparar también aquí un local social, la antigua casa sindical. Bueno, esto va a ser el pueblo top total para los mayores. Va a ser un pueblo especializado en cuidar a nuestros mayores. Y también una cosa, vamos a poner alumbrado en Navidad en la plaza, que siempre la ponemos muy bonita. Nosotros nos vamos ya, pero tenemos una cita mañana a las 8:30. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana.